Entonces, nos reincorporamos al estudio del libro Derech Hashem de Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto. Estamos en Helek Gimel, tercer parte del libro, Perek Hamishi, quinto capítulo, Seif Zain, inciso 7. O sea, en números es 3, 5, 7. 3, 5, 7. Tercera parte, quinto capítulo, séptimo inciso. ¿En qué página está? Vamos a ver en qué página está. Perek Hamishi. ¿Qué Perek dijo? Helek Gimel, Perek Hamishi. Es muy cortito ese Perek, ¿no? Zain. Beina Nevim Kulam. Estamos aprendiendo. Página 117 en estos. Estamos aprendiendo a ser profetas. 117. ¿Qué? Sí, a ver. Sí, estamos aprendiendo a ser profetas. Najón. Enséñame a ser profeta. Y en los marrones. En los marrones estamos en la página Kuf Chavvav. Kuf Chavvav. Básicamente estamos en el último inciso del capítulo y de la parte. O sea, esta es la finalización. Entonces, el que quiere informarse de todo lo que estudiamos antes, por favor, que se dirija al YouTube. ¿Sí? El YouTube es muy amigable y él acepta personas de todos los países. ¿Eh? Claro, es YouTube Meir TV. Meir TV. ¿Sí? Hay Meir no TV y hay que no te vi, que no se puede ver, y hay Meir TV, sí, que te ve. Sí, nosotros aquí somos cuidadosos de la halajá y por eso hay lo que te ve y hay lo que no te ve. ¿Sí? Ya fue. Aznajón, estamos viendo aquí, o vimos básicamente en todos estos capítulos, el tema de la profecía de manera amplia. Hasta que llegamos también a prácticamente el último punto, donde se habla de la diferencia que hay entre todos los profetas y el profeta de los profetas, que es Moshe. En general, la profecía es la conexión que hay entre Akadosh Baruj Hu y los seres humanos y las criaturas, específicamente Am Israel. Akadosh Baruj Hu se revela, se manifiesta, se conecta con nosotros y de esa manera comienza el vínculo más profundo que hay entre el Creador y sus criaturas. ¿Okay? Como lo dice Rabbi Yehuda Levi en el Kuzari, de que tenemos 4 dimensiones en la existencia física y tenemos una dimensión quinta metafísica. La primera dimensión en el mundo físico es el domem, que es el nivel de lo inerte, o sea, lo que llamaríamos minerales. El segundo nivel es el tzomeach, el vegetal. ¿Sí? El vegetal no es una dimensión de un mineral que crece, sino que es otra dimensión, ya es vegetal, ya es diferente, ya es otra dimensión. El vegetal crece, se desarrolla. Después tenemos el Olam Ahai, el hombre, el nivel
viviente, que sería el mundo animal. El mundo animal ya es un nivel por encima del mundo vegetal. El animal tiene órganos, tiene reproducción, tiene movimiento, etc. Najón. Ascamubán de que en todo podemos encontrar de todo, pero son dimensiones diferentes. Y después tenemos el Olama Medaber, que es el mundo, la dimensión hablante o parlante, que es el Adam, el hombre. Aparentemente ahí se acabó. No, ahí no se acabó. Hay una quinta dimensión que es Israel. Israel. Israel es una dimensión diferente a todas las demás. ¿Por qué es diferente a todas las demás? Harei, los Yehudim, el pueblo de Israel, somos personas. Entonces, ¿por qué a Am Israel no se lo coloca dentro de la dimensión del hablante, del hombre? Respuesta, porque en el de que los Yehudim somos personas, pero somos personas diferentes. Diferentes porque tenemos Neshama, diferentes porque así fue como Hashem nos creó, y por eso la diferencia que hay entre Israel y todo lo demás es de que las 4 dimensiones anteriores son dimensiones terrestres, físicas, materiales. Y el Yehudí es extraterrestre. El Yehudí tiene una dimensión Elokit, divina. ¿Qué es lo que manifiesta esa dimensión divina? La nebuá, la profecía. La profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía es de que Hashem se revela y se conecta con la persona. Hashem no se le revela a los minerales, Hashem no se le revela a los vegetales, Hashem no se le revela a los animales, y Hashem tampoco no se revela a los humanos, que no son Israel. Cuando llegamos a Am Israel, ahí se manifiesta esa dimensión donde Hashem habla con la persona. Y si Hashem habla con una persona, eso ya no es lo mismo a nivel esencial de una persona que no, que Hashem no se le revela y no se conecta con él y no se vincula con él. ¿Qué pasó? ¿En Israel no hubo profetas no judíos? Edom. Seder, hubo Bilam. Bilam, Najón. Bilam fue la opción que se le dio a las naciones para demostrarles que no tienen esa opción. O sea, esa es la prueba que Hashem hizo para demostrar que no funciona. Seder, que Bilam prefiere a su mula y por eso hizo mula. Kadima. Era una mula panzona, Era una mula servicial. Así explican Jajamim en el Tratado de Sanedrín, que era muy servicial con Bilam. El que entendió, ¿no? Y el que no entendió va a entender más adelante. Entonces, esa es la, en forma general, el concepto de la profecía. Pero en la Torah vemos, y luego Jajamim lo desarrollan, hay una diferencia dentro de los profetas. Y la diferencia es entre todos los profetas y Moshe Rabbeinu. No significa que todos los profetas están en el mismo nivel de profecía. Una cosa es Ishayahu, otra cosa es Irmiyahu, otra cosa es Yehezkel, otra cosa es la mujer que estuvo en el monte Sinai, o el hombre que estuvo en el momento que se abrieron las aguas del Yam Suf,
Y todo Am Israel ahí se elevó al nivel de la profecía y dijeron, Ze Eli ve'anveu, este es Dios y lo alabaremos o le cantaremos. Eso es profecía. Pero son diferentes niveles. Pero todos están en el mismo nivel de profecía, Bonagit Caja, común o normal, para decirlo de una forma. ¿Y un judío que no está en la tierra de Israel puede tener profecía? De Pashtut, no. Así dice Rabbi Yehuda Levi. Pero por emergencia, Pero puede, por emergencia, o si la profecía es por algo que tiene que ver con Eretz Israel, entonces ahí sí recibe profecía. O en Eretz Israel o por Eretz Israel. Yona. ¿Jon? Ya fue. Y ahí viene la excepción, que es Moshe. Moshe Rabbeinu es un profeta. Si antes dijimos que Am Israel es dentro del mundo terrestre el extraterrestre, dentro del mundo profético, Moshe Rabbeinu es extra profético. La profecía de Moshe Rabbeinu es la profecía de la Torah. El único profeta que nos dio Torah, que nos obliga como pueblo, es Moshe. Todos los demás profetas están subyugados, están sometidos a la profecía de Moshe Rabbeinu. Es el único judío que recibió la Torah. Nadie Mejor. más la recibió. Y por eso, un profeta que cambia una letra de la Torah de Moshe, ¿qué le hacemos? Lo hacemos hamburguesa. Mejor, pena de muerte, pena capital. Si un profeta dice, bueno, Moshe Rabbeinu fue demasiado flexible, solo 613 mitzvot, yo quiero una más, 614. O, qué exagerado, 613, vamos a hacer un descuento. ¿Sí? 612. Lo mismo. Ese es un profeta que según la Torah merece pena capital. ¿Ah? Esquila, creo. Pero después hay que colgarlo. Ya, entonces, todos los profetas Se mata y se cuelga después. no nos enseñaron Torah. Todos los profetas vinieron a educarnos y a guiarnos y a enseñarnos cómo dirigirnos y actuar de acuerdo a la Torah que fue entregada por Moshe Rabbeinu. Y en la Torah encontramos varias diferencias entre la nevuá de Moshe y la de los demás profetas. La primera diferencia es que todos los demás profetas, cuando recibían la profecía, tenían que estar en una situación donde básicamente deje de funcionar en todos los niveles sensoriales, de movimiento, eso básicamente es el sueño. El profeta recibía la profecía por medio del sueño. Moshe Rabbeinu, ¿por qué? Porque el profeta no tenía la capacidad humana de poder recibir la profecía despierto. ¿Qué significa que no tenía la capacidad? Si el profeta recibía la profecía despierto, era la última vez en su vida que iba a estar despierto. Porque después de eso se iba a morir. No podía soportar la revelación divina. Moshe Rabbeinu puede recibir la profecía despierto como un normal.
Eso es lo que dice la Torá. Pe el pe adaber bo. Boca a boca hablaré con él. 2. Los profetas en general veían nublado. Veían, pero nublado. Eso es lo que se llama aspaklaria she'eina meira. Era como un espejo, pero que se veía nebuloso. No veían con claridad. Moshe Rabenu veía con claridad. Aspaklaria meira. Aznajón. ¿Qué es ese espejo? El espejo es un intermediario para poder ver algo. ¿Sí? Hablamos de espejo. Es como ventana. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué es un espejo? Es algo que se refleja y tú te ves a ti mismo ahí. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando como una especie de ventana. ¿Mejor? Que tú ves. Era tan limpia que ¿Mejor? no parecía ventana. ¿Ves? ¿Mejor? Entonces yo tengo una ventana. La ventana existe. Pero yo veo del otro lado de la ventana como si no hubiera ventanas. Entonces, la ventana existe ¿por qué? Porque ¿qué es la ventana? El cuerpo. El hombre tiene cuerpo. Entonces, una Neshama ve vía su ventana, que es su cuerpo, sus ojos, el mundo corporal. La pregunta es hasta qué punto uno ve. Entonces, todos los profetas veían nublado. Necesitaban anteojos de medida 25. Moshe Rabenu, no. Moshe Rabenu veía directamente. ¿Sí? Su cuerpo no era una hatzitza, una interrupción entre su visión a Kadosh Baruj Hu. Y si otro profeta se porta a la perfección, ¿no puede llegar al nivel de Moshe tampoco? No. No, hay una discusión en eso. ¿Sí? La Torah dice... No, si un profeta puede llegar al nivel de Moshe. Entonces la Torah dice, Velo kam navi que Moshe ot, que no se levantó en el pasado un profeta como Moshe. La pregunta es qué pasa en el futuro. En el pasado no hubo como Moshe. En el futuro, ¿puede haber como Moshe? Respuesta, depende a quién le preguntes. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Hay quienes explican el pasuk, Velo kam, no solamente Velo kam, era Velo yakum, que no se levantará. Y por eso el Rambam dice que el Mashiach llegará a ser casi como Moshe Rabbeinu. ¿Cómo? ¿Cómo? Menos, un poquito menos. Pero nadie como... Hay quienes dicen, no recuerdo, creo que hay alguna opinión que dice que Ulay, sí, el Mashiach puede llegar a ser que Aval, Jolofen, esa es otra diferencia. Los profetas, en forma general, toda la información la recibían, pero de una manera alegórica, o sea, por medio de ejemplificaciones. No podían recibir la información de manera directa. O sea, no puede recibir la información, como se dice, ir al grano, directamente. Sin camino rápido. ¿Perdón? Sí. Pero Rabbi Akiva, Moshe creo que decía, no estoy seguro, pero creo que dijo que Rabbi Akiva en un momento fue más grande. Eso es un midrash, eso es otra cosa. Sí, Rabbi Akiva, su grandeza fue en el tema del estudio de la Torah. Pero Rabbi Akiva no fue profeta. Ah, claro. Un profeta reconocido. Después, los demás profetas tenían conexión, tenían celular, pero era un celular parcial, o sea, no funcionaba todos los días y en todo momento. Solo recibía llamadas. Ya fe. Entonces era una conexión parcial. Moshe Rabbeinu tenía teléfono directo todos los días. Afino en Shabbat podía hablar por teléfono con el teléfono. Sin problema. Era teléfono kosher de Shabbat. Sin problema. Tenía solo una tecla. Era una electricidad shabática especial donde podía conectarse con Akadosh Baruj Hu, y no, a diferencia de los demás profetas, que Hashem se conectaba con el profeta cuando él decidía y de la forma que él decidía. Moshe Rabbeinu, en el momento que venía el pueblo de Israel y le decía, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el Korban Pesach?
¿Qué pasa con las hijas de Tzlofjad, la tierra de Israel? ¿Tenemos terreno? ¿No tenemos terreno? Moshe Rabbeinu dicen, espérenme un minutito, entro en la oficina, agarro el teléfono, llamo a Kadosh Baruj Hu y a ver qué dice el jefe. ¿Sí? Y no tenía que esperarse y no tenía que... Y otra cosa más, que los demás profetas no percibían sino asuntos particulares que Hashem quería revelarle al profeta. Pero Moshe Rabbeinu logró descubrir y revelar los secretos más profundos de la creación, Sidrei Abriá, de la creación. Y básicamente Moshe Rabbeinu pudo reconocer o conocer y investigar los secretos más profundos de la existencia. Como dice ahí respecto a Shlomo HaMelech, Shlomo HaMelech dijo: Amarti Eshkema, Moshe Rabbeinu fue el hombre más, Shlomo HaMelech fue el hombre más sabio de la faz de la tierra, como dice la Torah, Jajam Mikol Adam. Y él dice: Amarti Eshkama vehi rechoka mimeni. ¿Sí? Dije, yo llegué a la Jochma de la Torah, pero ella está lejos de mí. ¿Quién es ella? Hay quienes dicen que es... O sea, yo llegué a un nivel de comprensión de la Torah, Aval Besofo Shel Davar, ese nivel tiene un cierto límite. Y hay quienes dicen, Vehi, que ella está lejos de mí, se refiere ahí a la mitzvah de Paradumá, de la vaca bermeja, que es muy compleja y no se entiende. Entonces dicen Jajamim, Vehi rejoka mimeni, de mí está lejos, pero de alguien no está lejos. ¿De quién? De Moshe. Moshe no, Moshe sí. Moshe sí comprende. Moshe, mejor. Ya fe. Bueno. Entonces empezamos el inciso 7. Veinea Nevim Kulam, todos los profetas, que Moshe היו משיגים הציור שהיה מצטער להם מן הכבוד, כמו שזכרנו, así como ellos percibían el tziur, la forma de la revelación del honor divino, como lo hemos recordado, de היו משיגים סוד הציור בעניינו, y ellos podían percibir el secreto de esa revelación, manifestación. Como no se puede ver el honor divino, pero se puede ver la revelación o lo que él quiere mostrar. ¿Sí? El ejemplo claro es, un ejemplo cuando Hashem se le revela a Moshe por medio de la zarza ardiente. Entonces esa es la revelación. Ahí el profeta se conecta con el Kvod Hashem, con el honor de Hashem, con la revelación de Hashem. En ese caso específico por medio de la zarza, pero cada profeta veía lo que Hashem le revelaba. Peirush, o sea, Sod yimatzeh ze העניין שיהיה הכבוד מצטייר, ואיך נמשך זה, ומה הכוונה בכל זה, cuál es la intención de esa revelación de Hashem. וכן היו משיגים השכלה אמיתית בסודות גדולתו יתברך על ידי הציור ההוא. Cuando Hashem se les revelaba y les mostraba lo que le quería mostrar a los profetas, entonces en ese momento los profetas podían podían percibir el conocimiento verdadero en los secretos de la grandeza de Hashem por medio de esa profecía. כן היו משיגים אמיתת הדבר שבו יתברך באמת אין שום ציור כלל
Y de esa misma forma, ellos percibían lo que Hashem quería revelarles. Podían entender las cosas ocultas, secretas. Solamente el profeta podía entrar en ese conocimiento, en esa percepción. Y ese profeta era el único en ese momento que podía conectarse con esa información, con esa profundidad y con ese secreto. Es como mande que todo lo que estamos diciendo aquí son son dimensiones espirituales. El profeta no ve cosas físicas, es materia. ¿Sí? Todo esto es... No, es que no entiendo por qué utilizó la salsa ardiente para revelarse a Moshe si Moshe podía hablar directo con él. ¿Sí? No al principio. El principio, ese es el comienzo de Moshe. El comienzo, ¿no? ¿Sí? Y la salsa porque Ajá. es una planta más humilde, más chiquita. Además de que Hashem le quiso informar revelar ciertas cosas de su función que iba a tener que cumplir, de el Egipto que quiere quemar, que quiere consumir a Israel, pero que no se consume, etc. Pero ese es otro tema. Israel. Y sobre esto se le fue dicho al pueblo de Israel, Utemuna enchem roim zulati kol. O sea, ustedes no verán una tmuna, que es una tmuna, una imagen, ¿sí? Zulati, sino únicamente mi voz. Zulati kol. Dejenki lorre item kol temuna. Y así. Dice que no puede ver una imagen, pero sí pueden ver mi voz. Najón. O sea, ver la voz sí. Najón. Jajamim dijeron de que en Har Sinai roim et anishma. O sea, ¿qué significa ver lo que se escucha? Lo que se escucha no se puede ver. Ya se desintegraron completamente. Najón. Lo que significa ver lo que se escucha, significa de que la claridad de lo que escuchó Am Israel en Har Sinai fue tan clara como si la hubieran visto. Eso es lo que significa. ¿Sí? La vista y el oído son dos sentidos que dijeron Jajamim, no es lo mismo ven y observa que ven y escucha. ¿Qué es más fuerte? ¿Ver algo o escucharlo? Yo escucho a una persona que está gritando ¡ay! ¡Me están matando! ¿Mejor? Eso es una película. La otra película, ¿sí? Veo ahí cómo le están clavando el cuchillo y le están matando y está también gritando ¡ay! Me están matando, pero lo veo. ¿Mejor? ¿Cuándo yo puedo ser testigo de ese acto? ¿En el primer ejemplo o en el segundo ejemplo? ¿Ah? ¿El segundo? ¿Mejor? Cuando yo escucho, soy juez, no testigo. Cuando yo estoy en una puerta y detrás de la puerta escucho que dos personas ¡no me mates! ¡No me mates! ¡Ta! ¡Tu! Lo mató, ¿ves? Y después salió el que mató y ese. ¿Yo puedo testimoniar que esta persona mató a esta persona? No. Porque usted no lo vio. No lo vi. El cuchillo se ¿Sí? Y a Joliot que le agarró la pistola y él se disparó a sí mismo. Y el otro después salió con la pistola en sus manos. le quitó el cuchillo, se asesinó y la mano. Ya fe. Muy bien. No puede testimoniar, no puede. Señor Rabino, yo puedo decir algo chiquito. En el monte Sinaí había mucho humo, como de Ashan. Era humo negro. Si usted se mete dentro del humo negro, Hashem, y dice, yo, el vaho de su boca agarra el humo y saca una Y y una Matrix. Yo. Anojí. Anojí. Entonces,
esa teoría, la verdad me la soñé. Sí, no la saqué de ningún Ajá. libro, pero es la única forma que yo puedo explicar que vieron. יפה, No, יפה, no encontré más. יפה. Me perdonan. Se puede explicar también de que cuando hay un sonido, ¿najón? ¿Qué pasa? ¿Cómo la radio capta esos sonidos para que se los escuche? ¿Ah? Hay ondas, ¿najón? Pero no las puedo ver. Ya fe. Usted no las puede ver, pero el que tiene buenos ojos sí las puede ver. Esos fueron los ojos que tuvo Bnei Israel para poder ver lo que se escucha. Está bien. ¿Sabe? No discuto las explicaciones. Como Dan Rishon. O sea, lo que yo dije ¿Sabe? ¿Por qué había humo? lo más material Entonces, posible. donde vemos el ruido, es después del trueno. O sea, cuando hay un relámpago, Najón. y luego escuchamos. La boca, usted hace y sale Como el cigarrillo. cuando usted fuma, hace Entonces, Am Israel escucha, pero no ve figuras, no ve, como van, nada que puede ser un cuadro, una figura, una esfinge, etc. Básicamente de ahí viene la prohibición, ¿no? De que nosotros no le podemos dar forma, Hasbe Jalila, a Borei Olam, כי שני הדברים השיגו באמת. Dos cosas percibieron a Israel en ese momento, en Har Sinai. השיגו תחילה שאמיתת מציאותו יתברך אין בו שום ציור כלל בעיקר. Lo primero que percibió a Israel es de que en Akadosh Baruj Hu no hay lo que ver. A Kadosh Baruj Hu no se lo ve. ¿Cómo dijeron Zeli, este es mi Dios? Mejor. Zeli significa lo percibimos, lo sentimos, lo palpamos como si lo estaríamos viendo. Pero no lo están viendo porque no se lo puede ver. No tiene tziur. Y aún si uno cierra las letras, en la Torah dice yo no me presenté por medio de figuras ni nada de eso. ¿Qué? ¿Cómo resolvemos? son sus hermanas. Tenemos Son judías. Tziur, entonces no existe aquí esa posibilidad del tziur. De un sholal mikol ele adimionot legamre. Y eso niega toda posibilidad de imaginar. Viene una persona y dice, bueno, yo quiero imaginármelo. No gastes tu tiempo. No hay lo que imaginar. Porque todo lo que es imaginable es porque puede, de alguna manera, conectarse con el mundo concreto. Pero Akadosh Baruj Hu no tiene temuná, no tiene forma, no tiene... Entonces, por eso, no es posible. ¿Okay? Después de esa plataforma, de esa base, Ahara Yediah Azot, después de tener este entendimiento, este conocimiento, esta idea, ¿sí? Este axioma, Nitgalet Lahem Gamken Temuna Min Atmunot Hanebuyot. Ahí sí se revelaba alguna tmuná, alguna figura para la necesidad profética, de que el profeta entienda qué es lo que Hashem le quiere decir. ¿Sí? Si se refiere a esto, se refiere a otro. En el ejemplo anterior, bueno, Hashem quiere que el profeta vea una zarza, o que vea esto, que vea lo otro. Shalea Nehemar, Bairu et Elokei Israel. Y sobre eso está dicho que vieron al Dios de Israel. Velazé karu hachachamim, y a eso llamaron los hachachamim, zichronan y bracha, mar'e dibur. Sheno mar'e akavod behemet, ela mar'e shemitztayer mikoach hadibur, שהוא כעניין הציור המצטער באספקלריה, כמו שזכרנו למעלה, שעל ידו משיגים פרטי עניינים בסודות, אלוקותו יתברך ובריאתו והנהגתו כמו שביארנו. En síntesis, cuando hablamos de la esencia divina, del que transmite la profecía, ahí estamos hablando de que no hay posibilidad de
de ver o de percibir algo que tiene que ver con algo concreto, físico, material. Ese es el que se revela ante nosotros, ese es Akadosh Baruj Hu. Es inmaterial. ¿Verdad? Pero es que sí, yo tengo una teoría que si Hashem es uno, entonces No, Hashem no es uno. Hashem es Had, Hashem es único. es único. Sí, no es. Ah, Hay menos uno, menos dos, menos pero Claro. termina- Porque si es ¿Qué significa que Hashem es uno? que A ver, vos incluye a otro, pero es tratemos de desglosar ese concepto. ¿Qué significa que Hashem es uno? de 0 a 1, ¿sabe cuántos números hay? Esto es 0.000000. un libro, ¿mejor? Uno. ¿Ya fue? Muy bien. Este es un pizarrón. Esta es una habitación. Yo soy una persona. Tú eres una persona. ¿Verdad? Ya fue. Entonces, Hashem Echad. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entonces, estamos diciendo lo mismo con las mismas palabras. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, porque único no es lo mismo que uno. Porque el uno, cuando yo digo que Hashem es, ¿sí? Que es uno, no es porque digo que Él es uno como nosotros, ¿sí? Sino que Él es uno para no decir que son dos. Como dice Rabbi Yehuda Levi en el Kuzari, que todos los adjetivos calificativos en Akadosh Baruj Hu son shlilim, son para negar. Cuando yo digo que Hashem, ¿sí? Melech el Chai, Bekayam, que Hashem vive y existe. ¿Mejor? Hashem vive y existe, ¿verdad? Yo también vivo y existo, y tú también vives y existes. ¿Es lo mismo? No. La vida de él y la vida nuestra. No. Hashem vive, ¿verdad que vive? Yo vivo, ¿verdad que yo vivo? ¿Por qué yo vivo? ¿Por qué? Porque mira, aquí estoy respirando, estoy hablando, ya fe. Ya fe. Akadosh Baruj Hu también respira. No. ¿No respira? No. ¿Seguro? Bueno. Ese chino me gusta. No hace. ¿Por qué no respira? Pues yo no, porque no tiene. ¿Vale? Ah, uf. ¿Mejor? Ah, entonces ¿cómo habla si no tiene guf? ¿Y cómo habla? ¿Cómo habla? La Torah dice, Vaydaber Hashem. ¿Cuántas veces la Torah dice Vaydaber Hashem en la Torah? Yo le digo, Cuente. ¿Ya fe? Entonces, ¿cómo habla Hashem? Hashem tiene boca, tiene lengua, tiene garganta. ¿Cómo habla Hashem? Habla, no sé cómo habla. No sé cómo habla. Yo escuché una voz de Hashem que me habló, ¿sí? En Har Sinai y me dijo, Anuji, Hashem me lo queja. ¿Cómo habló? No sé, pregúntale a él cómo habló. Yo no sé cómo habló. Perdón, Pero badai de que no habló como yo hablo. Hablar en una persona no es lo mismo. No es lo mismo. No tiene nada que ver con lo que habla Hashem. Hashem revela una voz que yo la denomino hablar. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho una voz de una persona, yo digo que me está hablando. ¿Ceder? Y cuando yo digo que Hashem sacó a Bnei Israel de Mitzrayim, digo que lo sacó con brazo extendido, fuerte. Yad Hazaká uzeno anetuyá. y no tiene brazo. Y no tiene brazo. ¿No? No tiene ni tiene brazo fuerte, ni tiene brazo extendido. Ninguno de los dos. No tiene mano, pero Entonces, sí tiene 10 dedos. Dibra Torah Kilshom Bnei Adam. La Torah habló en el idioma de las personas porque ese es el único idioma que entendemos. Antropomorfismo. Y para poder hablar de Akadosh Baruj Hu, tenemos un solo idioma, el que podemos hablar. Y si quisiéramos hablar en otro idioma que no es ese idioma, no podríamos hablarlo. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Y no lo conocemos. Y Ulay, no solamente que no lo entendemos y no lo conocemos, sino que básicamente no existe. ¿Por qué no existe? Porque en el momento que yo empiece a hablar en un idioma que define a Kadosh Baruj Hu, ya está definido y ya está limitado. Y Hashem es ilimitado, por lo tanto no puedo hablar de él. Entonces todo lo que yo digo de Hashem es para negar lo contrario. Porque yo digo que Hashem es uno, no porque es uno como yo, sino que no son dos. Porque yo digo que Hashem está vivo, que Ilu, para Hasbe Jalila, no hablar de un Dios muerto.
¿Por qué yo digo que Hashem existe? Porque ¿qué voy a decir? ¿Que no existe? Entonces por eso digo que existe. Pero su existencia no tiene nada que ver con la existencia de cualquier otra cosa. Entonces por eso siempre esas terminologías o esas definiciones son para decir algo que pueda acercar a mí lo inacercable y lo inentendible. Cualquier palabra que yo pueda decir no aplica. No aplica. No aplica. No, Yo antes pensaba que todo era Shem, pero no, eso no es. todo es Hashem. Todo es Ajá. Hashem. Pero no como usted piensa. Todo es Hashem. Pero no todos son Hashem. Hay que tener cuidado. Hashem es todo, pero no todo todos, es Hashem. No todos. ¿Sí? ¿Sí? Hashem es todo. En Od Milvado. Lo estudiamos eso ampliamente en el libro Nefesh HaChaim. Pero todo no es eso. Está en el TV. Sí, ahí pueden ver. Top. Pongan un like. Presentación especial y compartan. ולזה קראו החכמים זיכרונם לברכה מראה הדיבור. יפה. שאינו מראה הכבוד באמת. La palabra de Hashem es una revelación de Akadosh Baruj Hu. No es el mismo. Lo que puede ver el profeta o sentir el profeta o percibir el profeta en base a la palabra de Hashem es lo que Hashem quiso que el profeta pueda percibir o ver por medio de esa palabra. Pero eso no es él. Eso es su revelación, su manifestación. Y eso es lo que dice la Torá. Cuando Hashem se reveló ante nosotros en Ar Sinai, Vayeret Hashem en Ar Sinai. Y Hashem bajó al monte Sinai. Hay una discusión si bajó caminando o en ascensor. Hay una discusión. Por escaleras. ¿Sí? Entonces, ya fue mejor. Entonces, en el Targum Onkelos, en la traducción del Onkelos Hager al arameo, él dice, ¿qué significa que bajó Hashem? Ve'itgelei. Se reveló. El pasuk, él no traduce que bajó, sino que se reveló. Bajar significa revelarse, manifestarse. Entonces Hashem se manifiesta de diferentes formas, Pashut Meot, por un solo motivo, para que podamos captar. Porque si Hashem no se revela de una manera captable, entonces no lo podemos captar. Entonces por eso Hashem tiene que hablar para que podamos escuchar algo. Hashem se tiene que revelar de diferentes formas para que lo podamos percibir. Bravo. Pues una cosa también, que en el libro de Sefer Date Bunot dice Ramjal que, bueno, pues él está hablando de las cosas, de por qué algunas cosas no son tzadikim, otras reshaim, porque en resumen, ¿no? Bueno, entonces dice Ramjal simplemente, llega un punto en el que ya la mente ya no puede alcanzar esas cosas de por qué alguien es rasha, por qué alguien es tzadik, por qué nace una persona siendo ella. O sea, porque ya no pueden alcanzar la mente, tampoco entender cómo es Hashem tampoco. Simplemente Hashem le dio un límite a la mente. ¿Qué? Mejor. ¿Qué? Un techo para nosotros. ¿Qué? No te... Entonces el profeta puede percibir la revelación, la visión, pero no a aquel que está detrás de esa visión, que es Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Kamuma. ¡Top! Beser. Bueno, entonces hasta aquí terminamos la tercera parte del libro. Nos quedan 5 minutitos para empezar con la próxima parte y última. Helek Dalet. Y de dónde ¿Ah? hay gente que pregunta, una vez me preguntaron, ¿y de dónde salió Dios? ¿De dónde salió? Yo le contesté. Muy buena pregunta. Yo le abrí el Sidur y le contesté. Lea, Adón, Olam, Asher, Malach. Se lo traduje. ¿Qué? Ahí está la explicación. Ya fue. Mejor, esas son No las salió de preguntas. ninguna parte. Esas son las buenas preguntas de los niños. Sí. Mejor, ¿de ¿De dónde salió Dios? Dios? Ya fue, mejor. Top. Helek Dalet. Después de que pasamos las primeras 3 partes del libro, llegamos a la cuarta parte, que su tema ya es
Avodat Abore, el servicio a Hashem. La primera parte del libro nos habló de los Yesodot HaMetziut, los fundamentos de la existencia, de Hashem, de la finalidad de la existencia, del género humano, de la vida del hombre en este mundo, etcétera, etcétera, la supervisión divina, el manejo divino. La segunda parte del libro habló de Ashgahat Hashem, de la supervisión de Hashem en forma específica. La tercera parte del libro habló del hombre, del alma del hombre, de su conexión con Hashem, Ruach HaKodesh, Nebuah, profecía. Y aquí ya pasamos al tema de Avodat Hashem. Bechelke Avodah. Avodat Hashem es el servicio a Kadosh Baruj Hu, es nuestra función como personas y como pueblo para servir a Hashem. La Avodah se divide en dos partes. Klal Avodah mitchalek lishnei halakim, Aejat Talmud, una es el estudio, el aprendizaje, el conocimiento. Asheni Amase, el segundo es la acción. Entonces vemos aquí interesantemente que según el Ramjal, el estudio es parte de Avodat Hashem, del servicio a Hashem. Yo podría pensar de que el servicio a Hashem, Avodat Hashem, es mitzvot. Najón, es mitzvot, pero para poder llegar a mitzvot también necesitas aprender, estudiar, tener conocimiento. ¿Qué? Y podría pensar de que el conocimiento es un medio para llegar a la práctica. Pero según lo que vemos aquí, el estudio y el aprendizaje no solamente es un medio para llegar a la práctica, sino que es parte integral de Avodat Hashem. El Yehudí no solamente tiene que aprender y estudiar para llevarlo a la práctica, sino que parte de su servicio a Hashem es estudiar y conocer la Torah. La lleve o no a la práctica, en el sentido de que muchas veces, cuántas cosas de la Torah que yo estudio, no siempre las puedo llevar a la práctica. ¿Sí? Si yo soy Leví y no Cohen, y ahora tengo que estudiar todas las mitzvot de los Kohanim. Entonces, ¿para qué yo estudio eso si yo no soy Cohen? Para ayudar al Cohen. ¿Sí? Por servicio a Hashem tiene que ser. ¿Seder? Muy bien. O si yo estoy, Baruch Hashem, casado, y ahora llegué a estudiar Masejet Gitin, el tratado de divorcios. No tengo planificado en los próximos 78 años divorciarme. ¿Seder? Muy bien. Entonces, uno podría pensar, bueno, entonces el estudio tiene que estar conectado con lo que yo voy a llevar a la práctica. Azenajón, eso es cierto. Pero además de eso, tenemos que saber de que hay un valor en el estudio intrínseco, en sí mismo. Y eso es también parte de mi Avodat Hashem. Entonces, parte de mi Avodat Hashem es estudiar, aprender, conocer. Y la otra es el Maase, es la acción. Y la acción, con esto terminamos, dice el Ramjal, Amaase mitchalek le arba'a. La acción se divide en 4 diferentes tipos de maase, de acción, y que se dividen de acuerdo al tiempo. Ejad tmidi, hay mitzvot que son constantes. Cada segundo de la vida cumplo esa mitzvah, tengo obligación de cumplir esa mitzvah o de cuidarme de no transgredir una avera. Sheini yomi, hay mitzvot que se cumplen diariamente, no todo el tiempo, pero todos los días hay que cuidar esa mitzvah. No en todo momento del día, pero por lo menos una vez al día, o 2 veces al día, o 3 veces al día, pero no todo el día.
tercera, ashlishi zmani. Hay mitzvot que tampoco se cumplen todos los días. ¿Sí? ¿Mejor? Lo que yo quiera cumplir Shabbat todos los días, no puedo cumplir Shabbat todos los días. Shabbat es una vez por semana. Y Arrevi'i Mikri. Y después hay mitzvot que no tienen un tiempo específico, sino que son mitzvot que las llamaríamos casuales. Más automáticamente casuales, que depende si tú estás en esa situación, entonces vas a cumplir la mitzvah. Lemashal, si yo tengo una empresa y tengo empleados, entonces tengo una mitzvah de qué hacer con los empleados. Pagarles el sueldo a tiempo. ¿Mejor? Azotarlos, dice. Pero si yo no tengo empleados, entonces no puedo cumplir la mitzvah de pagarle el sueldo al empleado en su momento. ¿Por qué? Porque yo no le pago a nadie, a mí me pagan, yo soy empleado. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de una mitzvah, ¿sí? La mitzvah famosa de si te encuentras con un nido y está la paloma y está encima entonces tienes que echar a la paloma. Con el burro cargado. Entonces, esos son mitzvot, mikriot, que son mitzvot que dependen de la situación. Y eso, Besat Hashem, lo vamos a empezar a estudiar. Todos los libros. Gracias. Oye.